de Choglia, si no estoy equivocado. Sí, es el generador de Choglia, donde podemos ver el estator, ¿no? Este es el bobinado del estator. Y acá ya se tiene un corte donde estamos observando la fijación de los polos. En este caso observamos dos de los polos al eje del rotor. Y esta que ustedes ven acá, que parecerían unos martillos, es lo que se llama los elementos de fijación de tipo cabeza de martillo, que lo que hacen es, básicamente cada uno de los polos se encastra en dos ranuras, y estas cabezas de martillo son las que van a soportar todo el esfuerzo de la fuerza centrífuga que se ejerce sobre las masas de los polos cuando la máquina está rotando. Cada uno de los polos pesa aproximadamente 3 toneladas, un poco más de 3 toneladas, ¿no? Entonces ya se imaginarán, cuando esa masa está rotando a 1000 RPM, el esfuerzo que se presenta sobre estas secciones que tienen las cabezas del martillo y los elementos y las ranuras que tiene el propio eje, que tiene que contener, digamos, todo ese esfuerzo para que el polo no se salga de posición. En esta otra representación, básicamente ya se ve el polo, el rotor del generador, con todos los componentes que tiene, y también ya una visión, un acercamiento mejor, donde se puede verificar cómo están sujetos estos polos en el propio eje del rotor, ¿no? Como esta es una unidad de eje vertical, pues prácticamente este elemento que ustedes ven acá, se llama el bloque de empuje, pues todo el peso de toda la unidad, incluido el eje de la turbina y el propio rodete de la turbina, son soportados por este componente. Estamos hablando de casi 40 toneladas que cuelgan de lo que viene a ser el bloque de empuje. Las características de un polo común, este ya es uno de los polos de la unidad de Choglia, desmontado fuera del eje. Acá prácticamente lo que ustedes van a poder observar en primera vista es el bobinado de campo. Este es el bobinado de campo, que es un helicoide de láminas de cobre, digamos, que conforma el bobinado en el polo. Interiormente nos puede ver, está el núcleo. El núcleo básicamente es igual, es un núcleo laminado, que en ambos extremos tiene dos placas de presión, que son de hierro fundido. No sé si la fotografía les permite observar. Acá básicamente es la placa maciza, que va hasta este punto, e inmediatamente comienza el laminado y termina en la otra placa maciza. Esto es como prensar, digamos, todas estas láminas con estas dos placas, con unos tensores, y inmediatamente sobre eso se le introduce la bobina del polo, la placa de presión, el marco de presión en realidad, que es lo que hace que la bobina quede fija en su posición en el polo, y finalmente los elementos de fijación que vienen a ser cabezas de martillo, como es el caso de las unidades como era el caso en realidad de la unidad de Choglia, ¿no? O a veces son fijaciones tipo cola de Milanos, o otras que son un poquito más complejas, que vienen a llamarse las fijaciones tipo peine, que son más costosas, pero que es el tipo de fijación que actualmente tenemos en la unidad de Choglia. Bueno, básicamente acá tienen una vista del núcleo del polo, principalmente de lo que viene a ser la placa final de compresión. Acá ustedes pueden observar las soldaduras que tienen los tensores que están apretando todo el paquete de láminas. Y en esta vista lateral, tal vez se pueda apreciar mejor las dos placas de presión. Esta viene a ser una, la otra placa de presión. Toda esta es la parte laminada del núcleo de los polos, ¿no? Son chapas que están apiladas una sobre otra, y los tensores que están manteniendo todo ese conjunto compacto en una sola posición, haciendo que sea casi como una sola pieza. Bien, ¿cuáles eran los criterios convencionales de diseño de estos elementos de fijación de los polos? Que
Se asumía que iban a tener una vida útil de 30 a 40 años, que es normalmente la vida útil que tiene un generador, ¿no? Siempre y cuando se le haga el debido mantenimiento. Los esfuerzos mecánicos, digamos, que se consideraban sobre las secciones, digamos, de estas cabezas de martillo, pues estaban basados en el diseño estático. No se consideraban cargas dinámicas, no se consideraba esfuerzos psíquicos sobre estos componentes. Simplemente, por decir, se determinaba cuál era el esfuerzo máximo que iba a recibir, digamos, esa fricción cuando la máquina está girando a velocidad nominal, con la masa del núcleo, o cuando la máquina está con su máxima velocidad de embaneamiento, y los factores de seguridad que se tenían que aplicar, y en base a eso se determinaban las secciones, el diseño que iban a tener esos componentes. No se preveía que estos componentes podían fallar. Estamos hablando también de épocas en las que las máquinas normalmente estaban un poco sobredimensionadas, ¿no? Y a medida, digamos, que se va avanzando en los procesos de optimización, de fabricación, reducir la cantidad de materiales, minimizar costos, etc., pues ahí es donde esos factores que antes eran naturalmente grandes, pues esos factores de seguridad se fueron reduciendo y ya no era tan real asumir como que esta vida útil era limitada, ¿no? El efecto de la fatiga y el análisis de elementos concentradores de esfuerzos no era relevante. O sea, ¿por qué? Porque se asumía que en los rotores, en los elementos de suspensión de los polos, no existían cargas dinámicas. Entonces, si no existen cargas dinámicas, pues ¿por qué vamos a hacer un diseño a la fatiga? Entonces, no se realizaba, no se analizaba con criterios de diseño a la fatiga estos componentes. Otra cosa que digamos, no se consideraba era cuál era el régimen de operación de las máquinas, ¿no? Ahora se sabe que, por ejemplo, no es lo mismo un generador en una central de embalse, donde está en carga base todo el tiempo, que una unidad de pasada que tiene varios arranques y paradas, pues hasta puede ser en el día. O lo que ocurrió en las grandes centrales de generación que existen en otros países, principalmente Europa, donde tenemos las centrales de bombeo. Son centrales que cuentan con dos reservorios, en la parte superior, otro en la parte inferior, que aprovechan la caída del agua, obviamente, para generar energía, pero son unidades reversibles, es decir, las turbinas pueden comportarse como bombas y los generadores pueden comportarse como motores, que en función del precio de la energía pueden permitir que uno bombee el agua del reservorio que está aguas abajo al reservorio que está aguas arriba, ¿no? Y con ello ganan un margen, digamos, por la diferencia de precio que puede haber de la energía en diferentes horas del día. Entonces, el fenómeno que se viene a partir de los años 90 con la desregularización de los mercados eléctricos hizo que muchas centrales de bombeo de este tipo, que normalmente tenían un régimen, digamos, de que en las horas de alta demanda era cuando estaban operando como generadores y en las horas de la madrugada estaban operando como bombas para bombear el agua a través de los reservorios de arriba, pues se convirtió tan dinámico este tema del cambio de precios y el sacar márgenes que prácticamente el invertir el tipo de operación de las máquinas ya se hacía en cuestión de horas, ¿no? Y el número de ciclos que antes se consideraba, ciclos de trabajo, digamos, de cargas dinámicas que antes eran muy bajo, comenzó a ser relevante y comenzó a tener un efecto sobre algunos generadores que comenzaron a operar de esa forma. Y finalmente, bueno, lo que comentábamos, el arranque y paradas de la unidad no se consideraban como cargas dinámicas de baja frecuencia, o sea, era algo que estaba fuera de nada. Ahí es donde viene el problema, ¿no? Entonces, este es un siniestro, un accidente que se da en la unidad de Rodun 2. Esta es una máquina de bombeo, justamente. Una máquina que había entrado en servicio en el año 1976. Es una máquina muy grande, una potencia nominal de 253 megavatios.
la masa del rotor 294 toneladas, su velocidad nominal 375 revoluciones por minuto y una velocidad de embalamiento de 549 revoluciones por minuto, ¿no? Es la máquina reversible, bueno, era la máquina reversible más grande de Europa. Obviamente ya la han vuelto la han rehabilitado, han cambiado completamente todo, pero esta unidad pues tuvo un severo accidente el año 2009. ¿Y qué es lo que ocurrió? La máquina estaba operando normalmente y de repente hubo una descarga eléctrica que hizo que la central se desconecte. ¿Ya? Como la máquina estaba, digamos, al régimen de carga, seguramente operando a su potencia nominal, al momento de desconectarse, toda esa diferencia entre la potencia eléctrica y la potencia mecánica se convierte en potencia acelerante y la máquina se embala. Y al momento que la máquina se embala, se tiene una explosión, ¿no? O sea, hay una explosión en la planta, se incendia la planta y hay una destrucción total de toda la planta, o sea, no solamente de lo que debería ser el generador, ¿no? Cuando comenzaron a investigar el problema, pues todos apuntaban a una falla eléctrica que se había iniciado por efectos de la descarga, ¿no? Por una descarga atmosférica. Pero cuando se va haciendo ya los análisis más en detalle, bueno, las conclusiones son otras, ¿no? Simplemente para mostrarles los destrozos, lo que ustedes están viendo en este punto es el rotor, no de la máquina, no del generador, sino de lo que viene a ser su motor de arranque cuando va a operar como turbina, ¿ya? O sea, necesita, digamos, que alguien lo impulse. Bueno, acá el eje, ese rotor está completamente desprendido, dañado, y lo que ustedes están viendo en esta otra fotografía básicamente es el estator de la unidad, donde está completamente destruido, ¿no? O sea, enseguida vamos a ver qué es lo que determinaron al momento de hacer el análisis del incidente. Bien, la causa del accidente en realidad fue el desprendimiento de uno de los polos del rotor a raíz de los esfuerzos que se produjeron durante el rechazo de carga. ¿Ya? ¿Qué es lo que había ocurrido? O sea, se pudo determinar que los elementos de sujeción de los polos del rotor, en este caso estas cabezas de martillo que les comenté, no pudieron soportar los esfuerzos que se produjeron en el andalamiento porque se había producido en el tiempo un proceso de fatiga del material. Y el material vio degradadas sus propiedades mecánicas y por lo tanto no tenía la posibilidad de soportar los esfuerzos que se producían, que se iban a producir en el caso de que exista un rechazo de cargas. La inspección minuciosa por ensayos no destructivos, o sea, ya de los otros, del resto de polos, digamos, que se pudieron analizar, se hizo una especie de ingeniería forense para determinar cuál fue la causa, permitió detectar crecimiento de fisuras en los cantos vivos de las cabezas de martillo, de los polos y también del eje donde van alojados los polos, ¿no? Y es el fenómeno de la fatiga, o sea, cuando uno tiene una carga dinámica, o sea, comienza a producirse un crecimiento de fisuras, microfisuras, que con el tiempo, con el número de ciclos, digamos, que se va teniendo, pues van a derivar en una fractura, en una falla. ¿Qué ocurre entonces luego de este accidente de Rudo? Tal vez aquí me permito comentar que si bien o sea, lo que se menciona es que el estado del arte en general entre las empresas que fabrican generadores no consideraba los esfuerzos de fatiga, pues sí hay evidencias de que hay empresas que sí lo han hecho, ¿ya? O sea, pero digamos, no era una práctica estándar, no se tenía, digamos, procedimientos específicos como para determinar que los esfuerzos a la fatiga deberían ser contemplados. El diseño
de máquinas donde se hacen consideraciones de esfuerzo a la fatiga es algo que es muy conocido en ingeniería mecánica y se aplica desde los años 20 del siglo pasado, ¿no? O sea, es realmente ahí donde uno dice, o sea, que cuesta creer, digamos, que con máquinas tan grandes, digamos, en el aprovechamiento de energía eléctrica con técnicas que se manejan desde hace muchos años atrás, pues haya ocurrido lo que estoy compartiendo con ustedes en este momento, ¿no? Pero lo que sí es evidente es que después del incidente de Rodón, hay un montón de, si ustedes se ponen a buscar y ponen elementos de fijación de polos, etcétera, van a encontrar un montón de papers, investigaciones, etcétera, que comienzan a trabajar sobre el tema de análisis de fatiga en los elementos de fijación, principalmente lo que se conoce como fatiga de baja frecuencia. Estos son los aspectos que toman relevancia entonces a raíz del incidente de Rodón. Cuando se dice que, oye, tenemos que darle bola a los regímenes de operación. O sea, no es lo mismo una máquina que opera de base, donde se sincroniza y está meses, digamos, trabajando conectada al sistema, ¿ya? Que una máquina de pasada que tiene varios arranques y paradas en el día o en la semana. El número de arranques y paradas se vuelve relevante. ¿Por qué? Porque el número de arranques y paradas nos van a dar el número de ciclos a los que va a estar sometidos los elementos de fijación de los polos del motor. Variaciones de carga. El momento que la máquina toma carga, el momento que la máquina se reduce la potencia efectiva de la carga, el momento que hay una perturbación en la red, etc., son también elementos que se van a traducir en esfuerzos sobre los elementos de fijación de los polos. Entonces, ese es otro aspecto que toma relevancia. Las sincronizaciones, en la medida que las máquinas sincronicen adecuadamente, por supuesto, no las sometemos a esfuerzos que también podrían ser perjudiciales. El tipo de unidades. O sea, no es lo mismo, nuevamente reitero, una unidad de pasada que una unidad de embalse, ¿no? No es lo mismo una unidad que gira a 1000 RPM que una unidad que gira a 400 RPM o revoluciones más bajas. Velocidades de operación y los rechazos de carga. Tiene que analizarse si la unidad va a estar expuesta a rechazos de carga. O sea, hay condicionantes relacionados a la ubicación, el lugar donde puede estar instalada una central, que la puede hacer más propensa a tener rechazos de carga que a otras, ¿no? El particular caso de las unidades del Takeshi cae, digamos, dentro de tener cuidado con este tema de los rechazos de carga. ¿Por qué? Primero que les comentaba que las unidades del Takeshi están en los yugas, ¿no? Ahora ya tenemos una línea que va hacia Trinidad, pero cuando inicialmente se instalaron las unidades del Takeshi, pues estaban en una configuración radial, donde se tenía una línea de transmisión desde Chutiaguillo hasta Picho, que es donde nosotros prácticamente nos vinculábamos al sistema de transmisión, ¿no? Entonces, esa línea va desde los yungas, pasa por la cumbre, baja por, ¿qué se llama? Digamos, hacia la zona de Villa Fátima y llega a la subestación de Chuquiaguillo. Pues al pasar por la cumbre, que es una zona elevada, alta, es una zona que tiene mucha actividad isocránica. Quiere decir que hay muchas descargas eléctricas. Y las centrales de choque, que son centrales bastante grandes, 90 megavatios de potencia efectiva entre las dos, en época de lluvias, cuando normalmente tiene descargas eléctricas y las unidades están operando a plena carga, pues una descarga eléctrica sobre la línea, que hacía operar los interruptores de línea, pues prácticamente era como un rechazo de carga para nuestras máquinas, ¿no? O sea, se convertían en un rechazo de carga. Las máquinas, de un momento a otro, rechazaban 90 megavatios de potencia, y obviamente las unidades se embalan. La velocidad de embalamiento de la unidad de choque es de 1580 RPM y de la unidad de Yanakachi de 1250. Entonces es un esfuerzo importante que reciben las máquinas en esas condiciones.
Y en la medida que una máquina tenga más rechazos de carga, pues tiene que tomarse las previsiones de el número de ciclos que va a operar la máquina a esa cantidad de rechazos de carga. Entonces, básicamente estos son los aspectos que toman relevancia. Y como corolario, digamos, pues está clarísimo que en elementos de máquinas la vida útil siempre va a estar determinada por el número de ciclos a los que van a estar sujetos sus componentes. O sea, cualquier elemento rotativo que va a tener cargas dinámicas pues, no puede dejar de hacer un análisis de fatiga al momento de hacer el diseño. No vamos a entrar en la teoría, simplemente me parece importante comentarles este aspecto. Este es el diagrama de Boller, ¿ya? El diseño mecánico, ingeniería mecánica, es una de las materias que llevamos. Y básicamente este diagrama lo que nos muestra es el número de ciclos a los que va a estar sometido un elemento de máquina. Ya que caen en rotación exponencial, ¿no? Y acá lo que tenemos es los esfuerzos, ¿no? O la resistencia a los esfuerzos que va a tener este componente. Entonces, se manejan la resistencia última a la tensión, se maneja la resistencia teórica a la fatiga y se maneja lo que viene a ser el límite de fluencia del material. Acá hay un error, perdón, la resistencia última es mayor a la resistencia de la fluencia y es mayor a la resistencia teórica a la fatiga. Normalmente cuando se diseña un motor pequeño, ya, lo que se hace es decir, vamos a utilizar un criterio de diseño de vida infinita a la fatiga. Entonces se asume que ese elemento de máquinas va a tener 10 a la 6, va a ser, el número de ciclos que va a tener va a ser mayor a 10 a la 6. ¿Ya? Y se asume que el esfuerzo teórico máximo que va a poder soportar es 0.5 del esfuerzo último a la tensión. ¿Ya? Si la máquina va a tener un número de ciclos menor a 10 a la 3, pues se puede utilizar un criterio de diseño donde y no se utiliza 0.5 sino 0.9. O uno puede diseñar a un número fijo de ciclos. O sea, yo puedo decir, oye, yo voy a diseñar para que la máquina no opere más de 10 a la 2 ciclos. ¿Y qué es lo que me va a permitir eso? O sea, ¿cuál es la relevancia de eso? Pues me va a permitir un ahorro importante en lo que se refiere al material. ¿Ya? El esfuerzo es directamente proporcional a la sección del material. Entonces, si yo he diseñado un generador, o sea, lo pondré en el efecto, en el cual estoy diseñando a un criterio que es casi estático, ¿no? De 0.9 es del esfuerzo último, y ese mismo generador lo diseño utilizando criterios de fatiga, pues prácticamente me va a decir que para que yo garantice que esa máquina no falla la fatiga, la sección, el diámetro la sección de los elementos de fijación va a tener que ser el doble, casi el doble de lo que sería si es que yo diseño esos elementos simplemente a esfuerzos estáticos, ¿ya? Y ahí es donde está el tema, o sea, el tema de utilizar criterios de diseño a la fatiga se traduce en costos más elevados. La máquina puede duplicarse en costos, o sea, el rotor de un generador puede costar el doble de lo que costaría si no estoy utilizando los criterios de diseño a la fatiga. Pero la verdad es que es tan alto el riesgo y tan serio el problema que obviamente lo que se hace ahora es que no puede dejar de utilizar estos criterios de diseño a la fatiga en el diseño de los elementos de fijación de los generadores, ¿no? Ahora, existe lo que se llama una nebulosa, o sea, que está en esta área, que viene a ser cuando los ciclos son menores a 10 exponente a la 4, ¿ya? Que es lo que se llama la zona de fatiga de baja frecuencia, y es precisamente la zona a la que están expuestas la mayoría de los generadores, porque los generadores con el número de ranks y paradas que tienen
van a caer dentro de esta zona, ¿no? Entonces, es importante que se tomen los criterios de diseño de la fatiga para garantizar que estas máquinas no vayan a fallar. Ahí el diseño tiene que ser a vida finita, pero obviamente considerando realmente en base a las características de operación de la máquina, el número de ciclos a los que va a tener, cuántos arranques va a tener la máquina en su vida útil, cuántos verteos de carga se prevé que va a tener en su vida útil, etcétera, etcétera. Hay que darle mucha relevancia a los efectos de entallamiento o concentradores de esfuerzos que se pueden dar. Esto ya es un tema del maquinado, de cómo se hace la fabricación, enseguida entramos a ese punto. Y obviamente los criterios de diseño que se utilizan ahora están acompañados de herramientas de análisis de elementos finitos, pero además están principalmente guiados en lo que es un código de diseño que se llama FKM, las guías de diseño FKM, que es ahora ampliamente utilizada en Europa y que tiene capítulos particulares y específicos para el aspecto que les estoy comentando. Bien. Resumiendo un poquito lo que hemos comentado hace un momento. Los nuevos criterios de diseño tienen que evaluar tanto esfuerzos estáticos y dinámicos en el diseño de los elementos de fijación de los polos. Se tiene que hacer una selección apropiada de materiales, secciones, geometrías de las partes en base a la evaluación de los esfuerzos estáticos y dinámicos. Las consideraciones de fatiga de baja frecuencia deben tomarse en cuenta, arranques, paradas, variaciones de carga, retrasos de carga y embalamientos. Hay que eliminar los concentradores de esfuerzos, esto es muy importante. La calidad en el maquinado tiene que ser muy buena, en los acabados, digamos, de los componentes, y por supuesto el empleo de la metodología FKM para el diseño de los elementos de fijación. Esto es a lo que me refiero con los elementos concentradores de esfuerzos. Acá ustedes pueden ver un radio de curvatura en la cabeza de martillo de los polos muy pequeño, o sea, que se convierte en un concentrador de esfuerzos y propicia el crecimiento de fisuras en este punto. Entonces, una de las formas, además, digamos, de la adecuada selección del material, por supuesto, para que soporte los esfuerzos a la fatiga, es que estos radios de curvatura tienen que ser mucho más grandes, ¿ya? El diseño tiene que contemplar eso. Lo propio en la fijación en el eje, en las ranuras que se hacen en el eje, prácticamente no tenían radios de curvatura muy pequeños, y acá ya se puede observar cómo es que se ejecuta el maquinado actualmente, utilizando radios de curvatura mucho más grandes para eliminar la concentración de esfuerzos. Esta fotografía básicamente es el rotor de la unidad de Yanakachi, en el cual, si ustedes observan, lamentablemente la foto me parece que no es muy clara, van a observar ya que en estos puntos ya se tienen los radios de curvatura bastante grandes. Y lo propio en las cabezas de martillo, ¿no? Cuando se hizo la verificación de esfuerzos utilizando los criterios de análisis de fatiga a baja frecuencia para el nuevo rotor de la unidad de Yanakachi, pues el resultado dio que el diseño permitía todavía que el sistema de fijación sea con cabezas de martillo. Entonces esa es la razón por la cual se cambió el material a un material de mayor resistencia, pero básicamente se ha utilizado el mismo sistema de fijación, obviamente con el maquinado de los elementos para evitar la concentración de esfuerzos, ¿no? Entonces, este rotor prácticamente está en servicio ya desde el año 2017, lo hemos instalado en 2017. En el caso de Choglia, la situación fue diferente. Como la unidad de Choglia tiene una velocidad de giro mucho mayor, al momento en que se hizo el recálculo, digamos, para el nuevo rotor, no nos olvidemos que no podían cambiar en sus dimensiones generales el rotor, ¿no? Porque la idea era reutilizar el estator que ya tenía la máquina y introducir
un rotor que calce perfectamente en lo que era el generador provisto por Ford. Entonces, el problema estuvo que al momento en que se hizo el recálculo empleando un sistema de fijación de cabeza de martillo, pues prácticamente, siguiendo las consideraciones nuevas de diseño, no era posible, o sea, no podía garantizarse las secciones necesarias con las limitaciones de tamaño para que ese rotor pueda funcionar de manera segura. Entonces lo que se hizo fue cambiar el sistema de fijación a lo que les había adelantado hace un momento. Este es un sistema de fijación tipo peine, donde el rotor encaja en el eje de esta forma, ¿no? O sea, es una forma como la ven ahí, y tiene unos pasadores cilíndricos que son los que van a permitir la aplicación del polo. La gran ventaja que tiene esto es que, bueno, por un lado, estos pasadores que son varios, que se introducen, son 5 por polo, tienen una sección circular que es la sección que concentra esfuerzos, que evita la concentración de esfuerzos, y de esa manera es que el nuevo rotor de Choglia tiene esta disposición. Ya las fotografías del montaje de los polos, del rotor de Choglia, el montaje ya del rotor con los polos montados en su posición vertical, ya listo para ingresar al rotor. Y esta fotografía ya corresponde a la unidad, al rotor de la unidad de Yanakachi en el banco de prueba en la fábrica de Andritz en Austria. Bueno, digamos, fue tal la preocupación nuestra a raíz del problema que nos comentaron y realmente la motivación de garantizar que estos rotores no lleguen a tener problemas en el resto de la vida útil que les queda, que lo que se pidió fue que sean montados en fábrica y sean probados en un banco de pruebas donde se han montado todos los componentes que tiene el rotor y se ha hecho girar la máquina a su velocidad de embalamiento por más de 2 minutos, ¿no? De tal manera de verificar que no exista deformación, aflojamiento de ninguno de los componentes en esas condiciones, ¿no? De esa manera es que prácticamente los rotores de Choglia y Yanakachi han sido renovados. El 2016 el de Choglia, el 2017 el de Yanakachi, y nos ha parecido a nosotros muy importante poder compartir esta experiencia, porque existen en operación muchísimas centrales de generación que han sido construidas en los años 40, 50, 60, 70 del siglo pasado, donde probablemente las consideraciones de diseño a la fatiga no han sido tomadas en cuenta. Son unidades que inclusive quizás ya han sobrepasado su vida útil, o sea, de diseño, ¿no? Son unidades que pueden tener más de 40 años en servicio. Y en ellas es quizás, o sea, como recomendación para quienes van a trabajar, digamos, en actividades de mantenimiento o trabajan en actividades de mantenimiento, pues es importante darle una miradita a cómo están estos elementos de fijación. Si es que en los mismos puede haber crecimiento de fisuras o no, y que se podría estar en los umbrales de tener algún problema serio si es que hubiera alguna falla, digamos, en estos elementos de fijación. Bueno, con ello doy por concluida mi presentación, les quedo muy agradecido, y si tuvieran alguna consulta particular, pues a las órdenes.